Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Gracias, Seba, Benja. Gracias por la apertura, gracias por el cobijo. Y felicitarlos también por toda la información y por toda la labor que hacen, que en realidad es muy, muy, muy grande. También saludar a todas las personas hoy día presentes y a los que vean después la grabación. Bueno, mi nombre es Rodrigo Vega, soy profesor de Estado en Castellano Filosofía, trabajé en el sistema escolar como profesor de aula, estuve trabajando después como jefe de UTP y trabajo en una universidad regional. Y en realidad la idea de hoy día es que podamos conversar en torno a un tema que es súper relevante, ¿ya? Y más hoy, ¿ya? Porque hoy día es el Día Mundial del Docente. Y así es que un saludo para todos los y las docentes que están, que nos van a estar viendo. Y, y que más aún también con este paisaje maravilloso que el universo permite compartir y con un rico mate. Así que genial. Es la mejor, el mejor panorama. Bueno, y para la presentación de hoy día, para lo que vamos a conversar en realidad, vamos a trabajar en función de ciertas preguntas. ¿Ya? Vamos a ir trabajando en función de 5 preguntas. Bien, preguntas que para contextualizar aparte, voy a estar como una suerte de modelo, ¿ya? Voy a estar presentando las preguntas acá, ¿ya? Así que bien, bueno, la primera pregunta en torno a la cual vamos a conversar tiene que ver con ¿qué educación tenemos en estos momentos? Bien, en estos momentos tenemos una educación donde aparentemente es más importante certificar que aprender, ¿bien? Tenemos un predominio donde hay un exitismo exacerbado sobre el título, ¿bien? Y también donde hay una pregunta implícita que se hace en todos lados del mundo y que es ¿cuándo un sistema educativo es bueno, por ejemplo? Y la respuesta preferentemente se responde a través de la estandarización. ¿Bien? Pero hay un potencial humano que tenemos las personas que es gigantesco y que no se puede medir solo con una prueba, ¿ya? Hay un potencial que es gigante, hay talentos que son muy grandes y debemos indagar en ellos, porque eso es justo, y es justo en función de varias perspectivas. Primero, el desarrollo, pensando en el desarrollo y en el bienestar de las personas, de los sujetos en particular, pero también para contribuir a la mejora social, a la mejora colectiva. Cuando decimos esta frase de queremos un mundo mejor, eh, tratar de otorgarle un sentido práctico a eso, porque es muy relevante. Luego, y muy importante, tenemos una educación que está un tanto desarraigada de una dimensión espiritual. Y eso es muy relevante. La dimensión espiritual ha estado presente desde los inicios del hombre siempre. O sea, en cualquier cultura hay presencia de dimensiones espirituales. Tenemos que comenzar a resignificarlas. Y ese resignificar implica que la dimensión espiritual es la que en gran medida explica nuestra existencia en el mundo, la que la sostiene, la que le da un sentido. ¿Bien? Y eso tenemos que tratar de resignificarlo para que esté presente desde la etapa preescolar. Pero tenemos que reencontrarnos con esa nueva mirada. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de estas preguntas qué implica eso, ¿verdad? Bien, entonces si ya sabemos qué tenemos, digamos, qué educación tenemos ahora, es muy importante preguntarnos, eh, voy a seguir modelando, eh, ¿cómo debiese ser nuestra educación? Bien, y esto va a ser muy relevante. Bien, primero es que debemos tener una educación que sea educar para la vida. Bien, y eso va a implicar que ampliemos las perspectivas de las dimensiones que poseemos como seres humanos. Bien, tenemos que ampliar la visión. ¿Por qué? Porque aprender para la vida implica desarrollar otras habilidades y otras dimensiones, no solamente la cognitiva, que es la que preferentemente tiene coherencia con la educación que propende a estimular la competencia. Bien, y eso debemos resignificar. Y educar para la vida implica educar para el desarrollo humano. Y la base de ese desarrollo humano es la espiritualidad. Tenemos que tener sistemas educativos que tengan una base espiritual, que permitan que nosotros aprendamos a relacionarnos con los otros. Bien, primero con nosotros mismos. Tener amor propio, ese amor propio nos genera autonomía y a partir de esa autonomía nos relacionamos con nosotros.
resignificar esa relación. Bien, yo no puedo entregar lo que no tengo. Bien, y eso tengo que aprenderlo en la escuela. En el sistema educativo debe entregar esas herramientas. Bien, y hay dos pilares que van a ser fundamentales y siempre van a tener que estar orientados hacia el bien individual y el bien común. Bien, tenemos que tratar de integrar, bien, y quitarnos un poco, quitarnos los velos totalmente del rostro y ver que en la medida en que yo tengo mayor conciencia de mí mismo, amor a mí mismo, que es similar a decir que puedo fortalecer criterios de autoestima para mí, yo voy a estar preparado para relacionarme con los otros y colaborar con el otro. Y eso es súper relevante, porque no son criterios ni contrapuestos, ¿bien? Ni tampoco son subjetivos. Son importantes para el bienestar de las personas. Y eso es muy relevante. Eh, Esto implica un cambio de conciencia. En términos generales, esto implica un cambio total de los paradigmas y la forma en que vemos el mundo y que nos relacionamos con el entorno, valorar la naturaleza. Imaginemos lo hermoso que tenemos acá. Y para ahí tenemos que preguntarnos el sentido de nuestro sistema educativo. ¿Por qué estamos formando solo para producir? ¿Qué sentido tiene formar solo para eso? ¿Eso implica un bienestar del sujeto? Eso implica que solamente, ¿qué ocurre cuando los recursos se acaben? ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la relación que tenemos con todos los seres vivos? Y tenemos que comenzar a resignificar eso para no pensar que es algo subjetivo o romantizarlo. Y decir, no, en realidad esto es mera poesía o no tiene mayor trascendencia, no. Porque es uno de los elementos fuertes que tenemos para rescatar el mundo que en estos momentos tenemos. Porque el modelo y como nos relacionamos en estos momentos tiene fisuras por todos lados. ¿Bien? Y hay un grito que puede ser explícito o implícito, pero que nos llama a cambiar. ¿Bien? Eh, luego, bueno, luego de saber cómo debiese ser nuestra educación, también es muy importante, creo, preguntarnos eh, cuáles debiesen ser las bases de esta nueva educación, ¿bien? De la nueva educación. Y hay dos elementos fundamentales, ¿ya? Autonomía y colaboración, ¿bien? Yo tengo que tener un sistema educativo que estimule la autonomía, que nos hagamos conscientes de sí mismos, que nos eduquemos a las nuevas generaciones para tomar decisiones por sí solas y que a partir de esa autonomía, de esa amplitud de perspectivas que tiene que ser con una base espiritual, y cuando hablamos de una base espiritual, eh, me gustaría decir que no es contrapuesto. ¿Ah? Tenemos que comenzar a relacionarnos con nuestras semejanzas y no nuestras diferencias. Bien, hay elementos que se pueden integrar y que son perfectamente coherentes, ¿ya? Porque hasta ahora nos relacionamos en base a la competencia. Y eso tiene que tener un cambio de paradigma grande y tomar la autonomía y la colaboración como elementos de unión y de cohesión. Autónomos, porque me voy a ser consciente de mí mismo, voy a tener amor propio hacia mí, voy a tener las herramientas para poder superar los obstáculos que me voy a encontrar en la vida, y a partir de ese reconocimiento de mí mismo, ¿bien? Y de esas herramientas que tengo, puedo colaborar con el otro. O sea, a partir de mi autonomía colaboro, autonomía para colaborar. Y eso va a generar una relación y una relación mucho más coherente, ¿bien? Y no es para nada contraproducente, no es contrario, no es contrario. Y es un rol importante de las escuelas, de los docentes, generar ese cambio, ¿bien? De todos como sociedad. Cuando yo estoy consciente de sí mismo, me voy a encontrar con un desafío que es muy grande, que tiene que ver con transformar. Y es algo valiente, ¿bien? El transformar desde todas las perspectivas, espirituales, cognitivas, actitudinales, es algo muy valiente, porque implica reconocer la sombra colectiva que tenemos como sociedad en las complejidades que tenemos y resignificarla para traer luz. Y eso va a ser muy importante. Cuando hablamos de traer luz, tenemos que también integrar otros planos, no pensar que es algo etéreo o abstracto. No, es algo que nos define en nuestras relaciones sociales y en nuestras relaciones con los otros. Y algo profundamente relevante. Bien, el,
recuerdo, aprovechando, me voy a tomar una licencia aprovechando el Día Mundial del Docente, ¿ya? Yo creo que tuve la suerte, junto con mis 36, mis 35 compañeros del colegio, yo tuve el mejor profesor del universo, ¿ya? En el colegio, el mejor, lejos, lejos, sin ninguna comparación. ¿Y por qué le enseñó esto? Porque la figura del docente fue muy importante y él me enseñó que se puede transformar y que lo más valiente es transformar. Entonces debemos tomar esa energía que aparentemente la vemos como un desafío y que aparentemente no parece ser algo tan bueno, debemos transformarlo, resignificarlo y transformarlo en luz. Y eso se tiene que manifestar en nuestros corazones, en nuestro lenguaje, en nuestro actuar, porque lo hacemos desde una tranquilidad que es espiritual. Estamos bien con nosotros mismos. Reconocemos nuestras luces, nuestras sombras, eso nos redefine y nos hace actuar con el otro. Y eso es profundamente transformador y es valiente. Bien, ahora que ya sabemos cuáles deben ser las bases de nuestra nueva educación, hay un elemento importante que ha sido mencionado en muchas ocasiones, pero que se tiende a subjetivizar, que tiene que ver con esto. Educar en el amor, bien, y este enunciado va a ser súper importante porque primero, y va a ser coherente con lo que hablábamos de la autonomía y la colaboración, ¿bien? Primero tengo que tener amor hacia mí mismo, ¿bien? Y amor hacia mí mismo implica un trabajo general, eh, implica un trabajo continuo, un trabajo constante. Pero no quiero que se vea, quiero mostrarles una perspectiva distinta, o que todos intuimos que es necesaria, ¿ya? Esto lo vemos de todas las perspectivas, más en nuestros países, en Latinoamérica, por ejemplo, ¿ya? Amor hacia mí mismo entrega que amor a poner límites, enseñar a los niños a colocar límites, enseñar a los niños que, que nosotros podemos lograr ciertas cosas en función de creer en nuestras capacidades. No creer que una prueba estandarizada va a determinar lo que yo valgo, lo que yo soy, y salir de ese discurso poético de eso, ¿ya? O colocarlo como un ideal. No, porque no lo es, porque tengo otras dimensiones. Ahora, si yo pienso que porque las habilidades que tengo no son rentabilizadas en el mercado y que yo no soy capaz, ese es otro cuento. Pero la evidencia, hasta la evidencia científica muestra otra cosa. Entonces eso tenemos que aprender a resignificarlo. ¿Bien? Una vez que yo tengo amor hacia mí mismo, que veo que puedo reconocer mis talentos y los puedo utilizar para mi proyecto de vida, voy a estar pleno para relacionarme con los otros y voy a poder colaborar, pero a partir de ese reconocimiento de mí mismo. ¿Bien? Y ahí es muy importante porque las herramientas que vamos a utilizar van a ser importantes y eso tiene relación porque el amor es la mayor fuerza transformadora. Y eso va a ser profundamente relevante. Bien, el amor es lo que nos mueve a transformar. Y tenemos que tener amplitud para poder ver que eso se ve desde un plano actitudinal, desde las palabras que utilizamos a relacionarnos con los otros y desde las herramientas que tenemos desde pequeños. ¿Ya? Por ejemplo, si le enseñáramos a las nuevas generaciones a estar conscientes de sí mismas y actuar hacia amor hacia ellos mismos primero, ¿bien? Aprenderíamos, por ejemplo, a colocar límites de manera mucho más temprana. Y eso nos haría tener relaciones mucho más sanas. Porque cada uno sería responsable. Porque estaríamos centrados en el bienestar. Para generar sujetos autónomos y que puedan colaborar. Pero como ahora tenemos una tendencia a la competencia, eso no cuadra. Cuando hablamos de amor, generalmente se tiende a algo muy subjetivo. Pero tenemos mucha evidencia que indica lo contrario. ¿Ya? Y ahí es muy importante recurrir a los sabios y sabias de la tribu, ¿ya? Recurrir a Claudio Naranjo, el psiquiatra chileno, que hizo un trabajo pero tremendo, a Humberto Maturana, a una sede irrenunciable en educación que es Gabriela Mistral, la gran poetisa. Entonces, tenemos que darnos cuenta que resignificar la forma en que nos relacionamos y resignificar el sentido que le damos a educar, ¿bien? Y allí el amor es fundamental. Bueno, luego de eso, cabe hacer una pregunta, en la quinta,
por si estoy muy fome en la quinta pregunta, así que tranquilos. Si estoy muy fome me van a disculpar. Eh, bueno, y una pregunta importante tiene que ver con cómo desarrollamos herramientas espirituales en nuestra educación. ¿Ya? Eh, um, y esto es bien relevante, porque una herramienta importante es el lenguaje y los tipos de lenguaje que establecemos para relacionarnos entre las personas. Esto va a indicar que debemos empezar a valorar la capacidad que tiene el lenguaje para construir la realidad, primero conmigo mismo y después con los otros. ¿Bien? Eh, la capacidad y darnos cuenta de la capacidad que tiene el lenguaje de crear una realidad que va a permitir orientar a la mejora, orientar a fortalecer las relaciones con los otros, orientada a tratar de ser mucho más respetuoso y empático, sin romantizar ese hecho, ¿bien? Pero sí darnos cuenta de esta lógica de autonomía y colaboración, ¿ya? Yo me relaciono con los otros. Lo que voy a decir va a aportar, va a ser un aporte, va a generar una relación constructiva con el otro. ¿Qué quiero buscar con el otro? O quiero competir con el otro. Y como quiero competir, destruyo o tengo un vaivén que no es claro. No, tenemos que resignificarlo y para eso el lenguaje es muy importante. Tenemos que tener conciencia de la importancia del lenguaje. Para eso debemos partir por reconocer al otro como un ser espiritual y tenemos que recobrar, resignificar el conocimiento, gran parte del conocimiento humano, porque esta lógica de subjetivizar el conocimiento espiritual o la dimensión espiritual no lleva tanto tiempo. Si nosotros comparamos la historia del hombre, en realidad todas las culturas han tenido un desarrollo de dimensión espiritual y eso tenemos que revalorizar y rescatar, porque por algo ha estado presente desde siempre con el hombre. ¿Bien? Y tenemos que integrar. Por eso es tan importante transformar. No se trata, creo, de votar todo lo que hemos hecho, en lo absoluto. No, no, porque hay muchas cosas que se han hecho con mucha luz y con mucha buena intención. Pero sí tenemos que resignificarlas, porque sí tenemos que cuestionarnos. ¿Queremos seguir relacionándonos de la misma manera? ¿Queremos seguir construyendo de la misma manera? ¿Queremos seguir compitiendo de la misma manera? Y eso es una pregunta relevante, porque tenemos que empezar a trabajar con las nuevas generaciones mostrándoles nuevas perspectivas, que cada uno sea autónomo y decida, pero que decida con herramientas que sean más amplias, con una mirada más amplia del ser humano, no restrictiva, no centrando en la escasez, no centrando en competir porque hay poco, no, porque hay abundancia. Y tenemos que buscar nuevas maneras de hacer ver esa abundancia, porque esa abundancia no es subjetiva y no solamente espiritual, ¿bien? Tiene desde muchas perspectivas, es material. No tiene por qué haber escasez material, no tiene por qué haber escasez espiritual. No tenemos por qué estar sumidos en discusiones o en guerras constantes. No, porque no es justo y porque no nos da resultado. Entonces tenemos que resignificar. Y eso va a generar que nosotros tenemos que desarrollar nuevas habilidades para el ser humano. Y esas nuevas habilidades implica una comprensión mayor. Y creo que una de las pocas salidas que tenemos en estos momentos, esto ya cambió, ya va a cambiar. O sea, no hay vuelta atrás. La luz ganó, sí. No hay una respuesta distinta a eso, creo. Por lo menos mi convicción y es mi certeza. Ahora, eso no implica que cuando no estamos preparados o no hacemos acciones en los procesos, los cambios pueden ser un tanto complejos y un tanto dolorosos. Así que debemos prepararnos porque debemos entre todos resignificar esto y cambiar esto. Y estamos a tiempo de hacerlo. Bueno, cuando... Bueno, se acabaron las preguntas, ya, pero quería mencionarles un par de cosas al final que tiene que ver con que, primero que hay que tratar de integrar, no excluir. Eso va a significar eh, no una visión, no romantizar esta realidad, sino que estamos buscando nuevas formas de significar para encontrar nuevas formas de relacionarnos de una manera mucho más sana, que esté centrada en el bienestar. Y eso va a implicar un cambio de conciencia muy grande y donde la educación tiene un rol fundamental. Y cuando digo la educación, no solamente me refiero a la escuela ni a las universidades que tienen que cambiar, sí, un sí grande, gigante, con letra 70,
sí, ya hay negrita, ya tiene que cambiar. Y para que eso ocurra, entre todos tenemos que ayudarnos a ser autónomos y colaborativos. Ya, eso es muy importante. Para yo no sentir, tenemos que aprender de lo que hemos vivido hasta ahora. Para yo no sentir que en este marco de competencia el otro tiene más que yo tengo que ser autónomo, porque tengo que estar satisfecho conmigo mismo. Y eso lo tiene que dar la escuela y el sistema educativo. Y una vez de sentirme completo conmigo mismo y dichoso conmigo mismo, me relaciono con el otro. Y esa fuerza ya no va a ser impetuosa, sino que va a ser calma, va a ser reflexiva. Se va a acercar al otro, va a tomar al otro, va a transformar la realidad del otro y vamos a poder construir algo que realmente ayude a tener una sociedad mejor y a construir un mundo para las nuevas generaciones. Y esto no es, va a cambiar el colegio, van a cambiar las escuelas, y esto tiene que ver con una responsabilidad de todos, ¿ya? Los excesivos paternalismos tenemos que cuestionarlos, ¿ya? Y tenemos que darnos cuenta que es bueno generar sociedades autónomas. Tenemos que darnos cuenta que implica eso, ser autónomo y colaborativo a la vez. No son contrapuestos. Colaborar y ser autónomo no son contrapuestos. Lo que hemos trabajado hasta ahora es individualidad, individualismo y competencia. Y eso no nos resultó. Y hay fisuras por todos lados. Entonces tenemos que resignificarlo y saber cómo hacerlo. Más aún cuando tenemos un tiempo en que verdades colectivas se están mostrando, se van a seguir mostrando, eso va a seguir ocurriendo, y tenemos que estar preparados cuando ese tiempo pase, cómo nos vamos a reconstruir, cómo nos vamos a relacionar. Hablé mucho. Bueno, hablé mucho. Eso. Realmente caen los aplausos desde acá. Realmente espectacular la charla. Muchísimas gracias, Rodrigo. Al final, esa es la espiritualidad que yo creo que nos ha caracterizado en seminarios espirituales, con una espiritualidad, o sea, aquí en la tierra. Si eso, porque al final, ¿qué más importante que la educación? La educación a nuestros niños y entender cómo el sistema educacional, la primera pregunta, nos ha formado para pensar de una manera, y tal vez como tu gran punto que estabas haciendo, que es maravilloso, y yo creo que lo que más nos tenemos que llevar es que el sistema en el que estamos ahora es un sistema de individualismo, competencia, y tenemos que ir a un sistema de autonomía y colaboración. Y qué importante entender lo que es la autonomía, sin que se tergiverse y creer que la autonomía es el individualismo, que la autonomía es saberme amado, hacerme como valer de alguna manera, autosuficiente, exacto, y que eso tú dices que tiene la responsabilidad el colegio y la universidad de enseñarlo, porque claro, en seminarios espirituales es como que estamos haciendo un proceso tan grande de desaprender, como enseñar a desaprender. Pero ¿qué es lo que pasa si es que no tuviéramos que desaprender todas estas cosas? Si es que partiéramos de la base de la autosuficiencia, de la base de la colaboración. Sería solo construir para arriba. Pero lo que tenemos que hacer y lo que pasa al final del seminario espiritual es desaprender, desaprender, desaprender todo este modelo anterior. Así que, Rodrigo, realmente espectacular. Avisar que hoy ya vamos a irse sin sección de grupo, así que nos va a dar tiempo para hacer un pequeño pregunta y respuesta. Si tienen preguntas, las vayan pensándola y les podemos dar... ¿Vamos a abrir el chat también? Está abierto. No, ya. está cerrado, perdón. Uy, perdón, Rodrigo, te perdiste el... Ahí lo abrimos para que le escriban a Rodrigo el feedback de la charla. Ahí Jenny escribió. Voy a aprovechar de leer ahí. Educar para la vida en valores, desde el corazón y en la espiritualidad, cambiaría totalmente nuestra comunidad en todas las áreas. Recordemos la frase de Einstein: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Él insistenismo y la competencia nos afectan todas las áreas. Individualismo. Que es muy loco lo que decías tú, Rodrigo, que es como el individualismo, pero desde la dependencia, que es como... Y desde la escasez, claro. Claro. Rodrigo, por mientras que las personas iban buscando sus preguntas, yo te quería preguntar a nivel personal, como yo creo que todos somos seres espirituales, pero los caminos de la vida nos van llevando a hacernos preguntas, a veces las crisis. Yo quería saber en tu experiencia personal, Rodrigo Vega, ¿qué fue lo que te llevó a estar dando esta charla hoy día? No sé si se entiende la pregunta, como ¿qué fueron esos caminos en la vida que te fueron a decir como tengo que hacer un cambio? Qué buena pregunta.
Eh, yo creo que hay varias cosas. Siempre desde pequeño y desde tradición familiar he sentido una relación con la espiritualidad y he sentido una conexión con Dios muy grande que ha guiado mi vida. No obstante, en algún momento tuve un cambio en la vida, tuve una posibilidad laboral muy buena, que hubiese sido un giro tremendo en mi carrera, económico, social, desde muchas perspectivas, muy grande, pero no era lo que quería. Agradecí mucho por la oportunidad, agradecí a las personas. De hecho, varios de mis conocidos me dijeron que por qué estaba tomando esa decisión, que no la comprendían, que era mucho dinero, que era mucha oportunidad de crecimiento, pero creo que, y aquí es algo muy personal, pero creo que cada uno tiene una misión y siento que la misión que yo tengo en esta reencarnación tiene que ver con contribuir al cambio de la educación en el mundo, tiene que ver con desarrollar valentía para poder humildemente entregar herramientas para inspirar a otros también a que se puedan sumar a este cambio, sin romantizarlo. Creo que todos tienen que estar en ese cambio, todos, absolutamente todos, todos, que no puede ser que gente quede excluida, que no puede ser que no resignifiquemos el mundo. Entonces, creo que esa oportunidad que cambié, de decisión que cambié, me llevó un poco a este camino y, y estoy muy contento porque creo porque me siento pleno conmigo, porque en estos momentos puedo estar, hoy día pude hablar con mis estudiantes y pedirles que me ayudaran y que me entendieran que íbamos a cambiar un poco la hora que teníamos la clase, porque hay empatía, porque me tiraron buena onda, porque valoran, me expresan la valoración que hay, porque tengo la oportunidad de hacerlo en este lugar hermoso, que es el lugar de mi compañera, que tiene la amabilidad y el amor para compartirlo conmigo y para ayudarme, doy gracias por todo eso, porque doy gracias por tener un mate con agua caliente que compartir y disfrutar cada uno de los sorbos que doy del mate, porque tengo la oportunidad de sentir el viento en mi cara, por todo eso. Y creo que para hacer eso hay que ser valiente. Y todos debemos ser valientes con nosotros mismos, porque ser autónomo implica hay un escritor chileno que se llama Roberto Bolaño, que él decía en alguna oportunidad a propósito de la valentía, decía que el poeta tiene que tener la capacidad de mirarse en un espejo negro y darse cuenta si es valiente o no. Y creo que esa analogía en estos momentos del mundo es muy relevante. Tenemos que mirarnos en ese espejo y darnos cuenta si somos valientes. Y esa valentía no es comparativa, es con nosotros mismos. Y nos va a ayudar a crecer. Y siempre tenemos la mano de Dios, de la fuente, que nos va a ayudar a generar ese cambio. Eso. Ahí, Rodrigo, justo llegando, alumnos tuyos, Josefa dice: gratitud a Rodrigo al escuchar tan grata charla. Fui su alumna en enseñanza media y resulta ser el primer docente que se me viene a la cabeza a la hora de recordar a quienes fueron quienes impulsaron a que mi educación sea mucho más significativa. Y después, Ociel, grande profe, tu orgullo poder aprender con usted. Lo que pensaba en eso es que al final, porque es como, a veces tenemos esta visión de que ojalá que cambie, pero el cambio puede ser ahora. Y el cambio está en profes como tú, Rodrigo, porque de hecho te iba a hacer esa pregunta, pero me la terminaba respondiendo solo todo el rato, porque era como, si el cambio es más estructural, pero al final no, como que es muy difícil que el cambio venga desde arriba, entre comillas, y muy difícil que el cambio sea estructural, pero al final si nosotros cambiamos en cómo educamos a nuestros hijos, pero y si nuevos docentes con mayores estados de conciencia salen, inevitablemente se va a transmitir a los niños y al final son docentes como tú, Rodrigo, y docentes como nosotros que tuvimos, la Miss Cintia, que muchos de seminarios espirituales la conocen, que ha estado dando varias charlas acá, ella fue nuestra profesora de lenguaje, docentes que te enseñan más de la vida y que si bien se tienen que atener a un currículum, usan el currículum para enseñarte la vida. Exacto, exacto, y al final es la labor maravillosa de los docentes, y como tú dices, claro, en un mundo tan materialista es difícil porque la carrera de ser docente no paga tan bien, como dijiste tú, que tuviste la oportunidad de irte probablemente por otro lado, que te iba a pagar mejor. Entonces muchas veces tenemos docentes que quizás terminan en su trabajo y no están del todo contentos, que quizás no están del todo felices
con la remuneración, y eso se transmite a los niños, porque si quien te está enseñando no está feliz y no tiene esa autonomía y esa autosuficiencia, el niño tampoco la va a aprender. Pero a mí me da esperanza ver docentes como tú, Rodrigo, y ver que las nuevas generaciones eventualmente van a ser docentes, porque realmente los nuevos niños, las nuevas generaciones, se está viendo que traen un estado de conciencia mucho más elevado, y en ese sentido a mí me da esperanza de que el cambio va a ocurrir, pero va a ocurrir, es el cambio silencioso, la frase, como era Seba, que una bomba hace mucho ruido, pero nadie escucha las millones de caricias. Ese es el verdadero cambio. El cambio no va a pasar por una reforma educacional, una reforma laboral, al final constitucional, lo que sea. Eso al final es puro, es pan y circo, como dicen por ahí. Es como, pero al final el verdadero cambio está en nosotros y cómo nosotros vamos afectando. Y si al final uno cambia, uno tiene el potencial de afectar a 100, 200 personas. Y cada persona que uno afecta tiene el potencial de afectar a 100 personas, y es exponencial el cambio, pero viene por casa y parte por casa. Sí. Con eso, Seba. Sí, no, que a mí se me ocurría como esto del cambio como desde el individuo para afectar al colectivo, que es como, por ejemplo, yo soy docente en un colegio, puedo decir como, quiero que se incorpore la meditación al colegio, por ejemplo, y vas a los directivos y no va a pasar, pero dentro del aula el profesor tiene mucha libertad dentro del currículum y siempre se puede ir integrando distintas prácticas que después el puro boca a boca se va a empezar a saber de que los niños de esta clase salen de otra manera y el profesor se los puede recomendar a otros profesores y se empieza a hacer un cambio, como dice eso, como decía el Benja, que es un cambio mucho más en son con el flujo natural que con el imponer, que eso no es natural. Entonces, yo apoyo lo que decía el Benja en el sentido de como que alguien escribió ahí, ojalá que algún día la educación cambie, está cambiando todos los días, está cambiando todos los días. Yo creo que hay que estar ahí como con la valentía de la que hablaba Rodrigo, de atreverse. Así que nada, gracias Rodrigo. Yo tenía una preguntita antes de cerrar la reunión, y si quieres decir alguna cosa, alguien tiene alguna pregunta también. Era el rol de los padres fuera del colegio en este proceso. ¿Y cómo ves que el colegio puede también apoyar en ese, porque también hay un tema de educación a los padres, cómo el colegio puede, o tal vez no es rol del colegio, no sé cómo lo ves tú, yo no tengo hijo, entonces nunca he sido padre en un colegio, entonces, ¿cómo se suma esa parte a toda esta transformación? Sí, eso es muy relevante. Creo que una de las dinámicas es que, y lo relaciono con lo que mencionaban ustedes hace un momento, de que es un proceso complejo, un proceso de cambio, digamos, lento, progresivo, pero que va, y que hay dos dinámicas ahí importantes. Primero, el rol de la escuela, que tiene que cambiar, y eso va a implicar que tiene que trabajar en función de las habilidades de los estudiantes, ampliar la mirada de esas habilidades, no solamente cognitivas, mucho más allá, y eso también tiene que verse reflejado en las dinámicas de las relaciones que tenemos socialmente, ¿ya? Por ejemplo, tiene que cambiar esta idea de que solo hay ciertas habilidades que son más funcionales o que son más importantes que otras, ¿ya? Hay ciertos criterios que la escuela debe reformular. Cada vez hay más escuelas que están tomando otros caminos, ¿ya? Que están tomando nuevos sistemas. Para la escuela formal, entre comillas, lo que recomiendo es el rol de los profesores jefes, que en las reuniones de apoderados puedan tomar algún tema relevante y entregar algunos tips. Creo que el más importante en estos momentos y el transversal es el estar consciente de sí mismo y hacer ver a los padres que el uso del lenguaje es relevante para la realidad que construimos con nuestros hijos, ¿ya? Bueno, digo nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero sí la importancia del lenguaje en la construcción es muy relevante. Creo que ese es un elemento importante. Y lo segundo es que los colegios también puedan transitar hacia construir una nueva noción de relación, de desarrollo con el ser humano, y eso lo podemos hacer entre todos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, los que sean padres, tratar de estar conscientes que lo que comuniquen a sus hijos, eso también va creando una realidad, ¿ya? Ojo con el estímulo externo, ya busquemos de nuevo los sabios de la tribu, a las sabias de la tribu,
busquemos ahí, porque hay un conocimiento que es inherente a nosotros, que está en nosotros, que está en nuestra alma, en nuestro espíritu, ha estado siempre. Y a partir de eso, tomemos esos elementos para generar un cambio, ¿ya? En síntesis, creo que el lenguaje es la primera herramienta que deberíamos utilizar tanto en la escuela para cambiar nuestra realidad. Y Rodrigo, tal vez una última pregunta antes de finalizar, porque hay sistemas educativos quizás como el modelo Waldorf que funcionan de manera distinta. Entonces, tal vez, ¿cuál es tu visión de un modelo así, sin entrar tal vez tan en detalles, pero de un modelo así y cómo podemos aplicar ese modelo para la educación pública y también para la educación privada, pero para la educación tradicional, por llamarlo de alguna manera? Súper buena pregunta. Estoy trabajando en algo parecido a eso en estos momentos. Puedo comentar los hallazgos que he hecho hasta ahora. Lo que estoy haciendo es como si yo, por ejemplo, tuviera un continuo, voy a abrir los brazos un poquito, si tuviera un continuo de la educación en programa en general, desde la A a la Z, y estoy tratando de moverme desde la A a la Z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creo que en A hay cosas que a Z le sirven, y en Z hay cosas que necesita de A. Entonces lo que creo que hay que integrar, y en ese sentido creo que la base de esa integración que no se ha hecho hasta ahora es la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque hasta ahora se ha presentado, en una opinión muy personal, desde la formalidad, desde la estructura, se ha presentado la espiritualidad como algo subjetivo y que se confunde con prácticas que a veces cuesta objetivar o darles valor. Creo que debiésemos tener una educación que fuese integral. Hay elementos de Rudolf Steiner que son muy buenas, que hay que considerar. Hay propuestas que vienen desde Claudio Naranjo, que son muy buenas, que se pueden integrar perfectamente al sistema educativo, ¿ya? Y perfectamente nos pueden ayudar a tener una distinta noción de escuela y de universidad, totalmente. Y no es contrapuesto desarrollar habilidades espirituales con hacer que la educación se flexibilice o se haga más fácil, entre comillas, pero en lo absoluto. Una educación que tiene una base espiritual, basada en la autonomía y en la colaboración, es profundamente más desafiante cognitivamente que una educación que está centrada en la competencia. O sea, absolutamente. Entonces, el llamado es a integrar. No hacer una mezcla y entregar la mezcla, no, integrar, examinar, tomo de acá, ¿qué relación tiene con mi contexto? Veamos qué dicen los sabios de la tribu, las sabias de la tribu, veamos qué dice la investigación, veamos qué dicen los doctores en educación. Eso es relevante. Si tenemos que integrar, no lo miremos como elementos contrapuestos, ¿ya? La base, lo que sí va a generar ese cambio, lo he repetido varias veces, pero yo sé que es una idea que creo que es ancla. Para que eso cambie, todos los cambios que realizamos en estos momentos van a ser maquillaje si no cambiamos la base. Y esa base es transitar hacia la autonomía y la colaboración, salir de la competencia. En la competencia va a haber escasez porque no alcanza para todos, una idea abstracta. Pero en la autonomía y en la colaboración resignificamos. Con eso, Rodrigo, sí, yo creo que ya estamos listos para... Aprovechamos de agradecer ahí a la camarógrafa Estrella, a tu compañera, muchas gracias por apoyar ahí. Sí. Sabemos que probablemente estamos con los brazos ahí, ya van a necesitar una metida al mar o algo para esos bracitos después de tanto rato, ¿no? Pero por eso, muchísimas gracias, Rodrigo, espectacular la charla realmente. Yo quería decir, como si hay personas aquí, por ejemplo, veo neuroeducación, psicología, colegio Waldorf, si hay personas que están interesadas en dar charlas sobre estos temas, escríbanos. Tenemos opciones, tenemos espacios, estos son temas que nos interesa comunicar, y tal como Rodrigo que nos escribió, salió la charla, que no tengan miedo de escribirnos y si tienen un tema sean valientes de comunicarlo. Porque los espacios están. Y ahí dicen, ¿dónde ubica? Rodrigo ahora está en la 4ª región, cerca de La Serena. ¿Dónde se ubica? ¿Y dónde lo ubicamos, Rodrigo? ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Por mail? ¿Por correo mejor? Sí, por correo. También les dejo la invitación. Les voy a compartir después el Instagram. Y también los invito a leer el trabajo que estoy desarrollando con un periódico que se llama El Observatodo, ¿ya?
de circulación regional y que tiene, de hecho hoy día, en un ratito más, les voy a compartir justamente una publicación en torno al Día Mundial Docente, ¿ya? No sé si puedo decir algo para concluir. Por favor. Sí. He hablado todo el rato, pero... Era tu charla, vinimos a escucharte a ti, así que felices. Bueno, quería agradecer la apertura nuevamente a ustedes, nuevamente a las personas que escuchen esta charla, y por último felicitar a los y las docentes que vean esta charla ahora y después. Los profesores, en especial en Latinoamérica, son la reserva espiritual de nuestro sistema educativo. Y eso tenemos que valorar. Y el cambio lo tenemos que generar nosotros. El cambio no va a venir de ningún lado. Y tenemos que ser fuertes y valientes con las críticas estructurales hacia nuestra labor y de todos los ciudadanos, porque eso es intencionado. Y debemos resignificarla, tomarlo, armarnos de valor y seguir. Si no, no va a cambiar. No va a cambiar desde arriba. Va a cambiar desde la fuerza que nosotros tengamos a partir de nuestra autonomía y colaboratividad. Porque se puede, sin ninguna duda se puede. Pero tenemos que ser valientes. Amén. Gracias, Rodrigo, de corazón. La charla va a estar repetida en YouTube. Y, o sea, ¿qué más decir? Como me gustaría cerrar con una reflexión que cuando se sirve a Dios por sobre todas las cosas, se puede envisionar una vida con más calma, en la que toma sentido otras cosas, en la que el sacrificio, la fuerza de voluntad, la disciplina, por hacer cambios que no son gratificantes en el instantáneo, toman un sentido, y no solo que se pueden hacer, sino que empiezan a dar sentido a la vida. Y tal vez cómo lograr como poner eso como lo primero, porque por donde partiste, que era como cuando se sirve, y esto es fuerte decirlo, pero hay que decirlo, al Dios dinero como primero, estamos condenados a una sociedad competitiva e individualista. Estamos condenados, porque al Dios dinero, eso es lo único que le importa. Pero al Padre, a Dios, quiere cooperación, y me recuerda la vida de los esenios, de las que hemos estudiado, donde lo principal era, la comunidad era un uno, y se entendía que todos vivían en torno al servicio a Dios, y todos encontraban el sentido a su vida en la labor que hacían, porque entendían que sin el carpintero que ponía las sillas en la sinagoga, el rabino no podía hacer su sermón, por ejemplo. Sin la persona que tejía las telas de la ropa, sin la persona que tenía la comida, y todos entendían que eran parte de un uno, de una gran comunidad, y que servían a algo mayor. Porque si estamos enfocados solamente, que es lo que dijiste, en el valor monetario que tiene nuestra producción, estamos condenados. Y yo creo que tener esa convicción como docente y como padre y como todas las personas que estamos en este camino es la gran clave para poder sobrellevar el cambio tan difícil que es el que tú dijiste. El cambio es difícil, pero con esa convicción de saber a quién le sirvo de alguna manera, como lo dijo Daniel el domingo, como una oveja en el mejor sentido de la palabra, toda esa dificultad se transmuta en fuerza. Entonces ahora la dificultad es como un regalo, en el decir, vamos a cambiarlo, porque si yo no tengo un norte, o no sé a quién sirvo realmente, ante la dificultad voy a rendirme. Entonces yo quería cerrar con eso. De corazón, gracias, Rodrigo, realmente nos llevamos una sorpresa tremenda. Obviamente que el tema de la educación es un tema que nos apasiona, pero la manera en que lo comunicaste fue hermoso. Y eso, cualquier duda que tengan, si quieren contactar a Rodrigo, no vieron cómo, ahí les dejo el mail, pero nos pueden escribir. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo de nuevo, Rodrigo, en alguna otra actividad. Gracias, realmente gracias, y gracias a todos también. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chao, vamos a activar los audios para que puedan despedirse de Rodrigo y que le den unas palabritas. Ahí, hola Sole, Verónica, Carla. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Conversa Abrazo, Rodrigo. Gracias.